Buen día, mi nombre es Ainara Chávez Viveros y en este video voy a explicar el diagrama de Bode para análisis de sistemas de control de ingeniería mecatrónica, la unidad 4. Bueno, sabemos que los diagramas de Bode fueron desarrollados por Hendrik Bode en los años 1930 mientras trabajaba en los laboratorios Bell y hasta el día de hoy sigue siendo una herramienta importante que se utiliza para diseñar y analizar sistemas de control. Este, El diagrama de Bode es una representación gráfica de cómo responde un sistema lineal a diferentes frecuencias, es decir, que si aplicamos señales sinusoidales en distintas frecuencias en un sistema, el diagrama de Bode nos muestra cómo se comporta la salida. Lo interesante de este diagrama es que consta de dos gráficas separadas. La primera muestra la magnitud de la respuesta en decibeles versus la frecuencia en escala logarítmica. Y la segunda gráfica muestra la fase, es decir, el desfase entre la entrada y la salida en grados. ¿Por qué es útil este sistema? Porque nos ayuda a predecir la estabilidad sin resolver ecuaciones complejas, visualiza cómo responde un sistema a diferentes frecuencias y simplifica el diseño de los controladores. Pasamos con nuestros fundamentos matemáticos, en donde cuando trabajamos con sistemas de control, normalmente expresamos las funciones de transferencia en el dominio de Laplace usando la variable S. Pero, por ejemplo, aquí tenemos una función de transferencia genérica donde podemos ver g de s es igual a la salida sobre la entrada. Para obtener el diagrama de Bode necesitamos hacer una sustitución. Cambiamos S por j omega. La j es la unidad imaginaria, raíz cuadrada de -1 y omega es la frecuencia angular en radianes por segundo. ¿Para qué hacemos esto? Cuando sustituimos es igual a j omega, estamos evaluando la función solo en el eje imaginario del plano complejo y este eje representa señales sinusoidales puras de diferentes frecuencias. Como podemos ver, como ya mencioné, los componentes del diagrama de Bode son la magnitud o ganancia de la función de transferencia. Acá tenemos las dos gráficas, la primera es la de ganancia, la segunda es la de la fase, y también mostramos sus ecuaciones para calcular cada una. Siguiendo con los componentes básicos, la función de transferencia típica puede descomponerse de la siguiente forma. Por ejemplo, tenemos la ganancia constante que es K, polo o ceros en el origen, polos de primer orden, cero de primer orden y un sistema de segundo orden. En la tabla podemos visualizar sus funciones de transferencia, la magnitud, la fase y a qué se refiere o una descripción del mismo. Para el método de construcción, tenemos que con el diagrama asintótico, primero tenemos que identificar todos los polos y ceros, seguido de calcular las frecuencias de quiebre y trazar las asíntotas, es decir, las líneas rectas, y finalmente sumar las contribuciones de todos los elementos. Para un mejor refinamiento de esto, en frecuencias de quiebre, corrección de más o menos 3 decibeles para elementos de primer orden. Para elementos de segundo orden, depende del amortiguamiento, puede haber picos de resonancia. Ahora pasamos con nuestros parámetros de estabilidad, que es el margen de fase, por sus siglas en inglés, PM. Este es el ángulo adicional de retraso de fase en grados que puede tolerar el sistema antes de alcanzar los menos 180 grados en frecuencia de cruce de ganancia. ¿Cómo lo obtenemos? Encontramos la frecuencia de cruce de ganancia, leemos la fase de esa frecuencia y la calculamos con la fórmula que se muestra en la parte inferior. Para una mejor interpretación práctica tenemos los siguientes parámetros. Si el PM es mayor a 0, el sistema es estable en lazo cerrado. Si el PM es igual a 45-60 grados, respuesta bien amortiguada con un sobrepaso moderado. Y así podemos observar aquí cada uno de los parámetros según su valor en grados.
La relación con el factor de amortiguamiento para segundo orden se obtiene con esta fórmula, que son aproximados, factor de amortiguamiento igual a PM sobre 100. Ahora pasamos con el parámetro de estabilidad, que es el margen de ganancia, por sus siglas en inglés igual GM. El margen de ganancia es el factor por el cual se puede aumentar la ganancia del sistema antes de que se vuelva inestable. Se mide en la frecuencia de cruce, donde la fase es igual a menos 180. Acá tenemos los pasos de cómo encontrarlos y con qué fórmula se calcula. Ahora vamos con la interpretación práctica, que es igual a lo que mencioné anteriormente. Tenemos 3 puntos que nos permiten ver su evaluación del sistema según los parámetros o valores del mismo. Ahora pasamos con un ejemplo. Tenemos la función de transferencia que es 10 sobre S por 1S más 1. Pasamos con el método analítico. Como se muestra en pantalla, tenemos las fórmulas. Trabajamos con esta función de transferencia, que es igual a 10 sobre S por 0.1S más 1. Para analizarla, primero la descomponemos en factores básicos. Tenemos una ganancia constante de 10, un integrador puro 1 sobre S y un polo de primer orden con frecuencia de quiebre en 10 radianes sobre segundo. Esta descomposición es clave para analizar el método de Bode. Para el análisis de la frecuencia sustituimos S por J omega. La magnitud en decibeles se calcula aplicando 20 logaritmo base 10 a cada término. Al desarrollar esta expresión, obtenemos esta fórmula: 20 menos 20 log de omega menos 10 logaritmo de 1 más omega cuadrado sobre 100. Analizamos el comportamiento en diferentes frecuencias. En bajas frecuencias tenemos una pendiente de menos 20 decibeles por década, y después de los 10 radianes sobre segundo la pendiente cambia a menos 40 decibeles por década debido al polo adicional. Ahora, para el cálculo de la fase, sumamos las contribuciones de cada elemento. La ganancia aporta 0 grados, el integrador menos 90 y el polo adicional aporta menos el arco tangente de omega sobre 10. La fase comienza en menos 90 grados, pasa por 135 en frecuencia de quiebre y tiende asintóticamente a menos 180 grados para altas frecuencias. El margen de fase. El margen de fase calcula en la frecuencia donde la magnitud cruza 0 decibeles. Resolviendo la ecuación, encontramos que omega del corte de cruce es aproximadamente 7.86 radianes sobre segundos. Un PM seguimos con evaluar la fase de esta frecuencia. Menos 90 arco tangente de 7.86, que es lo que nos dio anteriormente, sobre 10 nos da menos 128.16 grados. El margen de fase es entonces 280 menos estos 128, lo que nos da igual a 51.84 grados. Y el PM de 51.84 grados nos indica que el sistema es estable y tiene amortiguación. Continuando con el margen de ganancia, buscamos la frecuencia donde la fase llega a menos 180 grados. Sin embargo, en este sistema la fase solo se acerca por las rectas a 180 sin alcanzarlo nunca. Esto significa que la frecuencia de cruce es infinita, por lo tanto el margen de ganancia es infinito. Podemos aumentar la ganancia lo que queramos, sin embargo, sin que el sistema llegue a ser inestable por el criterio de fase. Como pudimos observar, se muestran los diagramas. En el diagrama de magnitud observamos la curva real y las asíntotas y marcamos la frecuencia de cruce de ganancia en los 7.86 radianes sobre segundo. En el diagrama de fase
vemos como la curva desciende suavemente hacia menos 180 y se marca el punto de operación donde se calcula el margen de fase. Resumiendo los resultados de este problema, tenemos un margen de fase de 51.84 grados y un margen de ganancia infinitos. Ambos valores cumplen con los criterios de estabilidad típicos. El sistema la función de transferencia de este sistema no solo es estable, sino que tiene buenos márgenes que permiten una mejor seguridad. Esto se puede decir que es una respuesta transitoria amortiguada y con robustez frente a variaciones de parámetros. Sin embargo, es más fácil calcularlo con MATLAB. Como podemos observar, se muestra en la pantalla el programa de MATLAB. Lo primero que hacemos es definir el numerador, que es 10, luego definir el denominador, como es s multiplicado por 0.s más 1 desarrollando el producto, obtenemos 0.1s cuadrado más s. Entonces los coeficientes serían 0.1, 1 y 0. Y creamos la función de transferencia y con el comando tf la creamos con el comando tfs y para generar el diagrama de Bode solamente se ejecuta el comando Bode con la función g, que es la que creé, y basta de ejecutar el programa para que nos arroje las gráficas. Y también abajo observamos los resultados del diagrama de fase y de magnitud, del margen de fase y de ganancia. Podemos observar cómo nuestros resultados coinciden, tanto analíticamente como numéricamente. Sin embargo, es más sencillo realizarlo en el software de MATLAB. Como interpretación análisis, puedo decir que es estable en lazo cerrado con un controlador proporcional. Sí, el sistema es estable para cualquier ganancia proporcional de k mayor a 0. El margen de fase igual a 45 indica un amortiguamiento razonable y el margen de ganancia es igual a infinito, lo que indica una estabilidad. Las características de nuestro sistema: tenemos un factor de amortiguamiento aproximadamente de 0.45 y un sobrepaso más o menos entre 20 y 25%, y esta es una respuesta relativamente aceptable para las aplicaciones. Si hubiera poco margen de fase, algunas de las acciones correctivas que se podrían hacer es reducir la ganancia K, lo cual disminuye la velocidad pero mejora nuestro margen de fase. En conclusión, puedo decir que los diagramas de Bode es una herramienta muy útil en la actualidad para sistemas de control, que nos permite entender más sencillo cómo se comporta el sistema sin necesidad de complicarnos con demasiadas ecuaciones, ya que se nos permite visualizarlo mejor gráficamente. Y eso sería todo. Acá están las gráficas y gracias.